Muy bien, entonces la idea ahora era mostrarles los dos, no sé si Caro va a alcanzar ya. Yo me voy a encargar de que alcance. Mostrar algunos ejemplos de cómo hemos utilizado estos datos en algunos estudios que hemos realizado aquí en CIMI, tanto en poblaciones de trigo como de maíz. Entonces, hay mucha cosa, yo seleccioné solo 4 ejemplitos rápidos. Y bueno, no tengo mucho tiempo, creo que hasta las 5. Después vamos a ver si Carolina también alcanza a mostrarles lo que ella preparó. ¿Sí? Bueno, de manera general, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos darle a estos datos producidos a través de la técnica de GBS? Primero, la caracterización exhaustiva del germoplasma y realizar estudios de diversidad, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que una guía para poder seleccionar parentales. Ver esa diversidad que existe, encontrar esos marcadores genéticos, esos polimorfismos, nos ayuda a observar de manera general cuáles son las diferencias genéticas que puedan existir entre un individuo y otro, o entre una población y otra. Muy bien, entonces, en base a esas diferencias genéticas podemos seleccionar parentales que para alguna característica sean completamente diferentes. Y después, a través de la genotipificación, darle seguimiento a esa región genómica que esté asociada, si es que lo descubrimos, a esa característica, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que hacer un mapeo genético y posterior mapeo de QTLs, si se quiere hacer solamente eso. Identificación genómica tiene mucho que ver también con encontrar la pureza de la semilla. ¿Realmente esa semilla que nos están dando es lo que nos dijeron? Ya te habrás encontrado muchas veces con que ayer un fitomejorador me contaba que tomó semillas para ir a sembrar a Obregón de trigo. Y pidió semilla de trigo para sembrarlas y cuando empezaron a crecer vio que era cebada. Entonces, como que hay errorcitos y errorzotes, ¿sí? Puede ser drástico. Entonces, este tipo de técnicas, estos tipos de marcadores moleculares nos pueden ayudar a identificar esas semillas. Y es inclusive un ejemplo que voy a dar. A reconocer realmente que eso que nos están dando es lo que nos están diciendo. Otra cosa que podríamos hacer es paternidad, por ejemplo. Pero 100.000 marcadores para hacer un test de paternidad. Si 15 microsatélites podemos ver quién es, si el supuesto padre es o no es, significa, ¿qué quiero decirles con esto? Que no para todos nuestros propósitos vamos a utilizar GBS. ¿Sí? No intentemos matar una mosca con un cañón, sino que hay que ver qué tipo de técnica se adapta mejor a mis necesidades. Bueno, conservación, obviamente. A partir del reconocimiento de la diversidad genética podemos hacer conservación biológica para algunas poblaciones. Como le dije hace un ratito, mapeo genético de QTLs. Podemos construir genomas a través de estos fragmentos que estamos produciendo, poder juntarlos y construirlos no solamente con GBS, ¿no? Por ejemplo, Caro les había mostrado que nosotros participamos en la construcción del genoma de eucalipto y no había GBS. Recién estaba apareciendo GBS. Se hizo algunos trabajitos, se utilizaron esos fragmentos, pero lo que más se utilizó fue microsatélites, RAPD, lo que había en la época. Sin embargo, se pudo montar el genoma casi sin problemas, ¿sí? Pero requirió de muchísimo tiempo. Imagínense si podemos producir muchísimos marcadores, cuánto tiempo vamos a reducir para poder construir un genoma que no exista todavía. Bueno, mapeamiento de asociación, introgresión acelerada de germoplasma salvaje, reconocer esos alelos interesantes dentro de poblaciones salvajes, dentro de landraces, y poder llevarlas rápidamente, como Sara explicó hoy, a poblaciones mejoradas, ¿sí? Para poder obtener nuevas características interesantes en nuestra población mejorada. Selección genómica, que vamos a dar un ejemplo bien rapidito sobre eso, como les dijo Gilberto y
y a medida que voy a ir haciendo la presentación la voy a hacer rápido, así que no voy a enseñar selección genómica, no voy a enseñar mapeamiento genético, hay cursos que hacen eso, ¿sí? Entonces, solo quiero mostrarles cómo se utilizaron estos datos y qué resultados obtuvimos. Y GWAS, ¿sí? Estudios de asociación, igual que esto, pero genoma completo, que es la posibilidad que nos da esta técnica, de la representación del genoma como un todo. Tomé algunos papers que salieron utilizando datos GBS, y a nivel genómico, ¿cuál es la posibilidad que nos dio esta técnica? Por ejemplo, aumentar la cobertura del genoma, por todo lo que estuvimos diciendo hasta recién, ¿sí? Si podemos representar el genoma entero, podemos aumentar la cobertura genómica a través de, como les decía hace un rato, una buena cobertura. ¿Qué significa? Tener muchísimos fragmentos casi iguales, ¿sí? Donde podamos encontrar esos SNPs. Eso es el aumento de cobertura, o ¿cómo que se dice? Bueno, se me fue la palabra. Después, en drosófila, tanto en drosófilas como en arroz o en maíz, se pudieron calcular los índices de recombinación de puntos de ruptura. Importante a la hora de, por ejemplo, de querer hacer algún mapa, ¿sí? Saber dónde se producen las recombinaciones, en qué parte del genoma. Si yo identifico que en esa parte hay genes, o cassette de genes, o pedazos de genoma que están asociados a alguna característica, es importante conocer si los puntos de ruptura se están dando en ese rango, ¿no? Para poder, sí, poder trasladar esta porción del genoma en alguna otra población, si se quiere, en algún otro individuo. GBS puede ser muy poderoso para el mapeo de genes individuales. Vamos a ver un ejemplo de eso. Identificar o asignar cuáles son los padres de origen en diferentes poblaciones biparentales, como les había dicho anteriormente. Y también, como habíamos comentado, lo de poder montar o construir genomas, o inclusive mejorarlos. Encontrar nuevos fragmentos y poder mejorar el genoma ya existente, ¿sí? Entonces, uno de los trabajitos que estábamos queriendo hacer ahora en maíz, junto con Sara y otras personas, junto con los curadores ahí del Banco de Germoplasma, es realizar la identificación de huellas de selección, ¿sí? O sea, reconocer aquellas regiones genómicas que han sido seleccionadas de manera, sea natural o por causa del ser humano que fue seleccionando. Entonces, si se quiere sin darse cuenta, fue seleccionando y fijando ciertas regiones genómicas, ¿sí? Entonces la idea es hacer un seguimiento, utilizar las muestras que tenemos aquí en el Banco de Germoplasma y hacer un seguimiento para ver qué regiones genómicas los mejoradores, los fitomejoradores de aquí de CIMMYT han ido seleccionando a través del tiempo, que llevan desde los 40, ¿no? 50 años ya. Entonces es un tiempo bastante prolongado. Esto solamente para mostrarles rapidito, ¿sí? Más o menos lo que le acababa de decir. Durante la evolución de los maíces, tanto la selección natural como la selección humana se han encargado, ¿sí?, de seleccionar aquellos alelos que sean positivos o favorables para una característica determinada, ¿sí? Esos alelos o esos genes, obviamente, dentro de la población aumentan su frecuencia. Así como en la vida, cuando unos ganan, otros tienen que perder, lamentablemente. ¿No, Jorge? Es así. Para que unos ganen, a veces unos tienen que perder. El aumento de la frecuencia de esos alelos favorables van a hacer con que otros alelos no tan favorables, o inclusive negativos, disminuyan su frecuencia dentro de la población, ¿sí? Y es lo que muestra un poquito este gráfico. Como antes de la selección, tenemos una diversidad interesante, ¿sí?, y uniforme prácticamente. Durante la selección hay regiones o, por ejemplo, un alelo que tenga que ver con alguna característica.
va haciendo, no sé, color de maíz para color blanco. Va siendo seleccionado ese pequeño productor, ese aborigen inclusive, ¿sí? Ese cultivador. ¿Quiere maíz blanco? Bueno, tiene todos sus criollos ahí, va a elegir el menos oscuro. Después, el menos oscuro hasta conseguir el blanco, ¿no? O sea, va a haber ciertos genes o ciertos alelos que van a aumentar su frecuencia porque él los está seleccionando. ¿Qué pasa? ¿Solamente está seleccionando ese alelo, ese gen? ¿Qué les parece? ¿Aumenta la frecuencia de solamente ese gen? No, seguramente hay otros alelos que están ligados, hay desequilibrio de ligación, están ligados físicamente, inclusive, con ese alelo, entonces ellos también aumentan su frecuencia dentro de esa población. ¿Sí? A pesar de esa selección, tiempo después de esa selección, la diversidad comienza a reaparecer, pero a niveles obviamente menores. Aquí pueden ver dentro de un cromosoma, en una posición determinada para ese alelo que está siendo seleccionado, ese alelo positivo que está siendo seleccionado, obviamente la diversidad genética disminuye. Pero esto está arrastrando otros fragmentos que están ligados, ¿sí? Los cuales también disminuyen la diversidad genética de esa porción del genoma dentro, o de esos alelos, dentro de esa población. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, lo que estamos haciendo es investigar la historia de la creación de los CMLs. ¿Cuáles fueron las razas? He tenido que revisar libros del 41, amarillo, ya la hojita, escrito a lápiz, casi borradito, y estamos queriendo hacer una versión digital porque Dios quiera que no pase nada con ese banco de germoplasma porque se pierde toda la información. Entonces la idea, estuve hablando con gente de la biblioteca para poder producir una versión digital de todo lo que está en todos estos libros ahí dentro del banco de germoplasma. Entonces, la idea es ver qué razas dieron origen a los pools, que a su vez dieron origen a las poblaciones que se utilizaron para crear las líneas. ¿Sí? E identificar todas aquellas regiones genómicas que los fitomejoradores fueron seleccionando a simple ojo. ¿Sí? Como dicen aquí, a ojo de buen cubero. Eso. Entonces, ¿pero qué más? No me interesa solamente ver qué regiones fueron seleccionando. Yo creo que me interesa más ver qué regiones no fueron seleccionadas. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que puede ser eso? Los tipos fueron seleccionando esa característica, ¿sí? Que está asociada a unos genes que están en una región del genoma, o a varias, no sabemos. ¿Sí? Sin querer, entre comillas, fueron seleccionando esas regiones. ¿Por qué? Porque le interesaba esa característica. Ahora yo les digo, no, a mí me interesa saber más qué regiones no seleccionaron. Claro que me interesa saber las que seleccionaron, ¿no? Porque, por obvias razones. Pero, ¿por qué me interesa a mí más saber cuáles no seleccionaron? Exactamente. El clima hoy es igual que en el 40, en el 50, en los 60. No, es diferente. Entonces, pueden existir ahí alelos, genes, que hoy en día me den en estas condiciones climáticas un mayor rendimiento que aquellos que fueron seleccionados en los 40, en los 50, en los 60. ¿Sí? Entonces no podemos olvidar el efecto del ambiente también, esa interacción. Por ejemplo, ahí en el banco de germoplasma, ¿renuevan el banco de germoplasma cada año, cada 2 años, cada 5? ¿O no hay renovación de semilla? Sí, sí existe una renovación de semilla. No sé si es cada 2 años. No sé, quizás Gilberto tenga mejor hay una información. colección de corto plazo y una de largo plazo. Uh-huh. La de largo plazo se renueva cada 50, 60 años y la de corto plazo se renueva cada 10.
más o menos. ¿Y han pensado sembrar semilla de la colección de corto plazo y de largo plazo para ver si Sí, se está haciendo exactamente eso. hay diferencias? Sí, eso se hace. CIMMYT invierte aproximadamente, si no me equivoco, unos 2 millones en regenerar por año. Y de toda la colección que llega a los más de 160.000, se regeneran aproximadamente 1.500 accesiones por año. Entonces, pues hay que plantarlas, hay que, ¿no?, cosecharlas, seleccionar las semillas, hacerle control de calidad, fitosanitario y así seguimos. Entonces sí hay una gran inversión en regenerar semillas para mantenerlas vivas, ¿no? Anualmente. Claro que no se puede hacer eso todos los años, entonces una pequeña proporción de no sé si 1.500 a 2.000 por año, pero claro que ese dinero no es solamente para regenerar esas semillas, ¿no?, en mantener el banco, ¿no? Son cámaras gigantes de conservación, pero sí se invierte mucho dinero en conservarlas y regenerarlas. Muy bien. Entonces, como les decía, la idea era ver cuáles fueron las razas, principalmente, que es donde tenemos la mayor variabilidad, ¿no? Más que en compuestos o en poblaciones, o en pools, ¿sí? La diversidad viene de aquí, de las razas. Entonces, la idea es llegar hasta allí y hacer un seguimiento ancestral a través de la información genética que tengamos. Ancestral suena, bueno, más evolutivo, ¿no? Pero es básicamente lo que queremos hacer. Además de eso, bueno, como Caro bien explicó, Saga es una réplica de la empresa DART de Australia. Entonces ellos constantemente están mejorando su sistema de análisis. En enero están por venir justamente a hacer un update del nuestro, que va a ser igual que el de ellos. Entonces, mientras ahora lo que conseguíamos 100.000 marcadores, con este nuevo sistema vamos a poder reconocer 300.000 marcadores. Entonces, vamos a aumentar el número de marcadores por muestra. Y así, bueno, eso ya lo hicimos, o sea, se pidió para que lo hagan allá. Y, obviamente, tenemos diferentes tipos apuntamos a diferentes tipos de análisis, ¿sí? Entonces, un trabajito que se hizo este año, que fue con trigo, cerca de 1.500 accesiones de trigo. Un paper que fue publicado ahora por Dipmala, una colega nuestra aquí de CIMMYT, en el cual hizo una serie de análisis, pero más que nada le quería mostrar algunos grafiquitos, ¿sí? Como por ejemplo donde se muestra, solo para que vean el comportamiento de los marcadores. Aquí se muestra la distribución del índice de diversidad a través de 4 tipos diferentes de germoplasma. 2 tipos de landraces, la primera es asociada a resistencia a sequía, la segunda una asociada a resistencia a calor, la tercera son sintéticos hexaploides y la cuarta son germoplasma elite, ¿sí? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Cuál sería la más diversa de estas 4? Lamentablemente no se ve aquí cuáles son las poblaciones, pero ¿qué esperarían? ¿Cuál fuera la más diversa de las 4? Tenemos 2 landraces o salvajes, hexaploides sintéticos y elites. No, son criollas. Bueno, sí, silvestres. ¿Eh? Entonces todos esperaríamos en las landraces, en la silvestre, una mayor diversidad. Bueno, los marcadores que han mostrado mayor diversidad eran todas para los sintéticos hexaploides. ¿Por qué puede ser? Se discutió en el paper y pasó, así que... Sí, debe ser verdad.
Exactamente. Tenemos fragmentos nuevos, con información nueva. ¿Por qué? Estamos aumentando la haploidía, ¿no? Un tetraploide con un diploide. Entonces, eso nos da la chance de incorporar nuevos fragmentos y con ello nueva diversidad. ¿Sí? Daría para, inclusive aprovechando que está Jorge aquí, daría para discutir mucho más. Pero bueno, solo para que vean que a veces engaña un poco el pensamiento que uno tiene. ¿Sí? Y con este tipo de técnicas es posible detectar que la diversidad en hexaploides, aunque no lo crean, dio mayor a la de, no quiero decir es mayor, sino que dio mayor a la de los landraces. ¿Sí? Y obviamente mucho mayor que los elites, porque ahí sí que no hay mucha diversidad. Estos son 4 germoplasmas diferentes. Aquí hay otros 5, ¿sí? Que la diferencia que tienen son las regiones en las cuales se encontraban. Una viene de Afganistán, India, Irán, Irak y Pakistán. El análisis de diversidad dio que la mayor cantidad de marcadores que demostraban esa diversidad se encontraban en las poblaciones que representaban Irak e Pakistán. ¿Sí? En la discusión comenta que lo que se espera es que las de Irán sean las más diversas. ¿Por qué? Porque dicen los que saben de la evolución del trigo que Irán es un centro evolutivo, ¿no? El centro de... Ajá. Entonces, uno espera que las más diversas sean de Irán. Pero no, dio en Irak y Pakistán. ¿Por qué puede ser esto? Inclusive los valores de PIC, de información polimórfica, también son mayores que el resto. Inclusive el de Irán quedó menor. ¿Por qué? Tiene que ver con la estructura de la población. ¿Sí? Por eso, hasta ayer tuvieron una discusión los que saben, Pancho Crosa con Jorge, porque estaban discutiendo sobre la importancia o el peso que tiene la estructura de la población en el análisis. Y aquí lo pueden ver. Todos van a decir que esto es mentira porque las de Irán tienen que ser las más diversas. Y no, ¿por qué? Porque aquí están representadas solamente muestras que son resistentes a calor y a sequía. Entonces ahí hay un bias, ¿no? ¿Sí? Porque no representan a la población total. Representan solamente aquellas que son resistentes a sequía y a calor. Bueno, y estos dendrogramas que también se crearon, ¿sí? Para ver la distancia genética y la formación de grupos. Bueno, aquí nuevamente no se ve muy bien, pero están bien determinados. Por ejemplo, este grupo grande es un sintético hexaploide, está bien separado del resto. El elite tiene cierta mezcla, digamos, con otros grupos, ¿sí? Pero solo para que vean cómo se pueden separar los grupos dependiendo de las distancias genéticas. ¿Cómo determinamos esas distancias genéticas? Con marcadores moleculares, ¿sí? Si usamos 4 microsatélites, en lugar de, aquí creo que hay 11.000 SNPs. Si usamos 4 microsatélites, es posible crear, estoy diciendo exagerado obviamente, pero no sé, 200 digamos. ¿Sí? ¿Será posible diferenciar más estas poblaciones que con 11.000 SNPs? Va a ser más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque esos marcadores creados dependen de esa diferencia genética para ser desarrollados. ¿Sí? Si no, no van a ser desarrollados. Si no hay diferencia genética, no van a ser desarrollados. No existirían. Eso se hizo para los cuatro germoplasmas diferentes aquí, obtuvieron 6 grupos grandes. Algunos bien diferenciados, como el elite aquí,
Bueno, no se ve. Y algunos están bien mezcladitos. Podríamos necesitar mayor cantidad de marcadores para poder diferenciarlos, ¿no? Para que se separen en los grupos a los cuales pertenecen. O no. Hay impurezas, por eso se están juntando. Este que me dijeron que es hexaploide no es hexaploide, es un elite. ¿Sí? Y lo vamos a ver en el próximo ejemplo. El cual está hecho con maíz. ¿Sí? Ahora sí. Se decidió hacer un control de calidad y pureza de germoplasma. ¿Qué maíz? Las líneas de CIMIT, los CMLs. En este trabajo, entonces, se hizo primero una caracterización de los marcadores, se calculó la heterozigosidad, la menor frecuencia alélica y contenido de información polimórfica de 18.000 SNPs. ¿Sí? Entonces podemos ver que que no se ve nada. La información polimórfica está bien alta. ¿Sí? Quiere decir que esos marcadores desarrollados nos están mostrando una buena proporción, digamos, de polimorfismo. Quisiera ir más rápido. Otra forma de ver el comportamiento de los marcadores es si separaban los grupos de acuerdo a su medio adaptativo. Aquí es niveles altos, ¿sí? Highland, si eran subtropicales o si estaban plantados en llano. Y como pueden ver, con los tres colorcitos, fue bastante bien diferenciado. Pero, obviamente, no existe una cosa así, los verdes aquí, los azules aquí y los rojos aquí. Lo mismo para el color, tanto para blanco como para amarillo. Están separados. Pero si funciona esto. Van a ver que existen mezclas, ¿sí? Que por más marcadores que utilicemos no podemos diferenciarlos. Ustedes pudieron ver que hay bolitas que se mezclan entre sí, si lo vemos en 3D. Ese no puede ser. Bueno, no importa. Este otro arbolito, justamente lo que nos muestra también aquí, es que cómo se fueron agrupando también dependiendo de la región a la cual pertenecen. Es subtrópico, es trópico, fue plantado en regiones altas, en el llano, son de África. Entonces, cada uno, con el uso de estos marcadores, pudieron ir siendo agrupados. Inclusive, bueno, mañana les va a mostrar bien Jorge cómo se puede llevar a cabo este tipo de análisis de diversidad. Ahora bien, el objetivo de este trabajo era seleccionar marcadores para justamente observar, para tener ese control de la calidad del material que estamos recibiendo. Como le dije anteriormente, queremos estar seguros de que el material que nos están entregando es lo que nos están diciendo y lo que precisamos. Entonces, para seleccionar los marcadores adecuados para hacer ese control, se midieron varios efectos. Varios no, 4. ¿Sí? El efecto de menor frecuencia alélica, entonces se realizó una selección aleatoria, que es esta. Otra donde el MAF era menor a 0.15, o sea, entre 0.015 y entre 0.05 y 0.15. Otro donde era entre 0.15 y 2.5 y otro mayor a 0.25, ¿sí? Donde esa frecuencia alélica menor tenía estos valores. O sea, ¿qué marcadores que estaban rankeados en estos 4 eran mejores para realizar el control del material que nos están entregando? Y se vio que el mejor era el que estaba entre 0.15 y 0.25. Esto aquí lo que nos está diciendo es la capacidad que tienen esos marcadores de diferenciar entre dos CMLs, entre pares de CMLs. ¿Sí?
Entonces, aquí hay una trampita, porque no es que el más alto tiene mayor capacidad de distinguir, sino que es lo contrario. Esto está marcando la capacidad que tiene de no distinguir entre un CML y el otro. Entonces, cuanto menor sea, mejor para nosotros, porque la capacidad de esos marcadores para distinguir entre dos CMLs va a ser mayor, ¿sí? Entonces, lo que nos dio aquí era que estos aquí, el que está entre 0,5 y 0,25, eran para este parámetro, son los mejores para diferenciar dos CMLs. Estamos hablando de una población específica, exclusivamente para CML, aquí para la línea de CIMIT. Otro efecto que medimos fue el efecto de los grupos marcadores. Se formaron grupos de marcadores, ¿sí?, para realizar el fingerprint. Una fue una selección aleatoria de grupos, otros que contengan el mismo porcentaje de marcadores para cada grupo, mismo porcentaje de marcadores para cada grupo. El otro, el mismo número de marcadores, que no es lo mismo que el mismo porcentaje, el mismo número de marcadores seleccionados para cada grupo, y el otro es la misma proporción de distancia de cada grupo, ¿sí? Entonces, para ese parámetro pudimos observar que el que mejor se comportaba era este, el que tenía la misma proporción de distancia de cada grupo. Para esa característica, esa era la mejor característica para que los marcadores tengan la capacidad de diferenciar un CML del otro, ¿sí? Efecto de cobertura. Lo que observamos aquí es que una cobertura mayor a 2, ¿sí?, hacía con que tanto los missing data como la heterozigosicidad de las poblaciones, la heterozigosicidad mostrada por los marcadores, ¿no?, en esa población, disminuían drásticamente. Ambos, ¿sí? Entonces, tomamos esa característica, cobertura de los marcadores. Hicimos una selección aleatoria de marcadores, otros que tengan una cobertura menor a 2, otra cobertura de 2 a 15 y otro con una cobertura mayor a 15. Y descubrimos que para que esos marcadores seleccionados, o para ser seleccionados, porque tienen una mayor capacidad de distinguir entre dos o mostrarnos que dos CML son diferentes, son aquellos que tienen una cobertura entre 2 y 15. ¿Sí? Y por último, el efecto de la distribución de marcadores. ¿Qué marcadores son mejores en este caso para diferenciar dos CMLs? Aquellos que están dispuestos sobre el genoma de manera aleatoria o aquellos que están dispuestos en una manera uniforme. Y pudimos observar que para que los marcadores sean seleccionados porque tienen la capacidad de diferenciar mejor dos CMLs, son aquellos que tengan una distribución uniforme en el genoma. Entonces, todos estos parámetros fueron tomados en cuenta para seleccionar marcadores que nos permitan diferenciar entre dos CMLs y así poder tener un control de calidad y pureza de ese germoplasma. Para finalizar con esto, está la comparación de efectos de las reglas, o sea, de esos 4 parámetros, los valores que les mostré, aquellos marcadores que tengan esos valores para esos 4 parámetros, van a ser los seleccionados para mostrarme que este CML es diferente de este. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Comparamos marcadores que estén en ese rango para esos parámetros que les mostré, con otros que los tomamos de manera aleatoria. Y vimos que, como acá se ve mejor, proporción de pares CML no distinguibles. O sea, cuanto más alto es, menor la capacidad de distinguir los dos CMLs. Cuanto menor, mayor la capacidad del marcador de distinguir entre dos CMLs. Y vimos que las reglas que utilizamos para seleccionar esos marcadores eran mejores
para distinguir entre 12 ml que la toma de una muestra así aleatoria de marcadores. ¿Sí? Y observamos que solamente con 80 marcadores podíamos llegar a ese objetivo, ¿no? Podíamos llegar a reconocer esos CML. Muy bien, como hablábamos hace un rato y la pregunta que él había hecho, toda esta técnica de genotipificación fue evoluyendo para producir mayor cantidad de marcadores. Esta mayor cantidad de marcadores nos da la chance de hacer mapas genéticos más densos, entre otras cosas. ¿Sí? Y eso nos permite puntualizar la región del genoma en la cual pueda estar asociada a una característica o en la cual nos queremos concentrar. ¿Sí? Como le decía él, si yo tengo marcadores así, a esta distancia, aquí puede haber muchísimas cosas. Ahora, si yo tengo así y demuestro que aquí hay algo que está asociado a una característica, ahí es otra la canción. Entonces tenemos dos tipos de mapeo, de QTL y mapeo de asociación. En el de QTL, el mapeo genético está basado en la creación de desequilibrio por cruzamiento artificiales. Nosotros seleccionamos los parentales, ¿sí? Para una característica, dos parentales que la expresen de manera bien diferentes. Hacemos los cruzamientos y con la frecuencia de recombinaciones vamos jugando y observando los marcadores, el comportamiento de los marcadores. Si ustedes ven, hay regiones grandes que son iguales. Entonces, cuanto más marcadores tengamos, más posibilidades tenemos de reconocer las diferencias que puedan existir aquí dentro. Sin embargo, no nos olvidemos nunca del desequilibrio del ligamiento, ¿sí? Que arrastra porciones grandes de genoma. La oportunidad de recombinación, como bien muestra la gráfica, es pequeña, el desequilibrio del ligamiento también. Cuando tenemos poblaciones salvajes, si se quiere, podemos hacer mapeo de asociación basado en el desequilibrio del ligamiento existente en poblaciones naturales. Aquí la recombinación es mucho más grande y el desequilibrio del ligamiento tiende a ser menor. Entonces, otro abordaje es el abordaje del gen candidato, ¿sí? Apuntarle a un gen. Entonces, quedó feo el color acá, no se ve mucho. Cuando el desequilibrio del ligamiento es alto, la resolución de nuestro mapeamiento va a ser alta o baja. Ya está ahí. Va a ser bajo. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Si tenemos un desequilibrio de ligamiento alto, significa que vamos a arrastrar, si se quiere, a observar cómo pasa de una generación a otra, pedazos grandes del genoma. ¿Sí? Entonces la resolución del mapa va a ser bajo o alto. Bajo. Porque no podemos fraccionar, digamos, ese segmento grande. El número de marcadores utilizados también va a ser bajo. Y por lo contrario, cuando el desequilibrio es bajo, los otros dos son altos. Entonces, si apuntamos a un gen, ¿qué es mejor? Esto y ver si está en desequilibrio y poder arrastrar, como decíamos recién, ese gen y poder observarlo. Tenemos que tener la suerte de que esté en desequilibrio de ligamiento y esos poquitos marcadores arrastren ese gen en el cual estamos interesados. O la otra chance es tener esto. ¿Sí? Y enfocarnos más en ese pedacito, en esa región. Bueno, las 5. Este es otro trabajo también, donde, bueno, también es el que habíamos mostrado al principio de trigo, donde a través del uso de los marcadores se pudo descubrir una deleción, ¿sí? La cual nos permitía observar un nuevo alelo de vernalización. Está aquí, identificado en Landrace y fue depositado en el banco en CBI. ¿Sí? Entonces, la característica que estaba asociada a este gen en esta plantita es que tenía floración 7 días antes que la que no cargaba este gen. Entonces, con este tipo de estudios podemos identificar ese tipo de comportamientos.
Este es lo mismo, pero para maíz, para calidad, sí, calidad proteica, si se quiere, de maíz, y para resistencia a esta palabra difícil. Imidazolam. Bueno, resistencia a una enfermedad ahí. ¿Sí? Entonces fue posible identificar puntualmente los genes responsables y dónde se encuentran. Quizás con otro sistema más rudimentario sería más difícil poder conseguir esto o identificar la presencia de estos genes aquí. Entonces existe un cambio de paradigma, ¿sí?, en el uso de los marcadores. Hasta ahora estamos viendo mapeo de QTL en poblaciones biparentales, se validaban esos marcadores en background genéticos de materiales de premejoramiento. Ahora estamos creando poblaciones de premejoramiento y se implementaban esos marcadores con el famoso MAS o SAM, depende si digan en inglés o en español. Esto ha tomado otra dirección, ¿sí? Formar prepoblaciones reproductoras a través de otro tipo de marco estadístico, realizando mapeo de asociación con GWAS, predicción del genoma completo con GS, durante estos procesos de premejoramiento, ¿sí?, y no usar poblaciones de mejoramiento para mapear QTLs. Claro que se puede hacer, pero ahora se está yendo en este sentido. Rapidito. Las prereproductoras son poblaciones que se forman a partir de la obtención de esos alelos raros o benéficos, si se quiere también. Utilizar esos reproductores con esos alelos que se obtuvieron a través de este tipo de análisis para crear poblaciones mejoradas. Hasta ahora lo que estábamos haciendo era crear poblaciones mejoradas y tratar de mapear esos QTLs para tratar de reproducir esos resultados en otras poblaciones. Selección genómica amplia, entonces, es la selección simultánea de cientos, miles de marcadores en cientos y hasta miles de muestras, ¿sí? Entonces, obviamente, cuanto más marcadores tengamos, aumenta la probabilidad de que alguno de ellos esté asociado a esa característica o a las características que estamos analizando, ¿sí? Entonces, por eso la necesidad de este tipo de técnicas para la producción de muchos marcadores. Esta capacidad de gran número de marcadores nos aumenta la chance de que esos marcadores estén ligados a esos segmentos genómicos que tienen que ver con esa característica. Bueno, lo iba a explicar, pero ya no sé si... ¿No? No. Bueno, ¿querés seguir? Entonces, para trabajar con selección genómica se deben crear poblaciones específicas. Una población de entrenamiento, se dice, ¿sí? Una población de entrenamiento, perdón, como esta, y una población de validación. Con esta población de entrenamiento obtenemos las fórmulas que nos dan lo que se dicen valores genéticos genómicos, que van a predecir los valores que serán validados con estas poblaciones de menor número de muestras. Pero no podemos detenernos mucho ahí. Cuando hablas de una población, ¿estás hablando de decenas, cientos, miles de individuos? ¿Para qué? En este ejemplo. O sea, ¿De selección genómica? De selección genómica. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice? Para crear la población de entrenamiento, entre 800 y 1000 individuos es suficiente. Después, a partir de ahí, vas a tomar unos 100 a 200 individuos para crear la población de validación de los datos de los datos genéticos genómicos que obtuviste aquí. Este método es para, ahora sí, predecir el comportamiento de una característica determinada.
En este caso, el gran Pancho Crosa hizo un análisis, que ya fue sometido el paper, donde está también el gran Jorge y nosotros, trabajando con dos tipos de landraces. Estamos hablando de trigo, ¿no? Landraces mexicanos e iranianos. Y lo que hizo fue observar la precisión, ¿sí?, de los valores predictivos. Entonces, los valores predictivos fueron altos para algunas de las características, como pueden ver aquí. La diferencia entre este grupo y este son las mismas características, ¿está viendo? Es que aquí la población de entrenamiento, él la tomó un 80% de las muestras. Y para la población de validación, tomó un 20% de la muestra. Entonces lo que hizo fue ver al contrario. Si yo tomo del 100% de las muestras de esa población, un 20% como población de entrenamiento y un 80% como población de validación, a ver qué daba. Y como pueden ver, para estas características los valores fueron similares. Las predicciones fueron, miren esto, altísimas. Nos está mostrando que esto sirve, con intención de predecir esas características, ¿no? Después lo que hicieron aquí es tomar grupos que representen a la población entera, ¿sí? Se llaman core set. Entonces, un pequeño grupo, un grupo menor de esa población, que representen a esa estructura poblacional, y para observar también los valores de predicción, en dónde andaban, continuaron altos, usando un core set de 10% de la población o uno de 20%. ¿Para qué puede servir esto? ¿Qué les parece? ¿Para qué el core set es para eso? Tener una muestra, un número de muestras menor que represente a la población total. No es lo mismo fenotipificar, no sé, pónganle 10.000 muestras que 1.000. ¿Sí? No es, económicamente, ¿sí?, no es lo mismo. Entonces la selección genómica, la idea es genotipificar y fenotipificar muchos individuos, obtener ese valor genético genómico, poder demostrar que funciona a través de la población de, ¿qué palabra que nunca me acuerdo? De validación. Para después que simplemente con la genotipificación de un número menor y con la obtención de un número menor de marcadores, sin la fenotipificación ya, podamos seleccionar individuos que suponemos, y existe una alta probabilidad, de que se expresen de la forma que aquella población de entrenamiento. Yo sé que no se va a entender nada ahora, pero lo bueno es que observen esto, las predicciones para las características altas, tanto en mexicanas como en iranianas. Y sobre todo también esto, los costos caen. Si yo tomo un grupo que represente al total, la fenotipificación va a caer, nuestros costos, bueno, van a caer un montón. Lo mismo hizo para la población mexicana e iraniana. Usted va a crear las poblaciones pensando en la característica o las características que le interesan. Para eso las va a medir. Para eso después toma su población y la va a genotipificar. Después va a hacer la asociación estadística entre ellas y va a reconocer si están asociadas o no. Sí, por favor. Sí, pero sí es cierto eso que dijiste, pero el breeding value, el valor genético de cada alelo o de cada gen, parecería funcionar mejor cuando la característica es cuantitativa y entonces uno puede esperar que muchos genes están dando el valor. Es decir, que no es una enfermedad, sino que es el rendimiento. Claro, sí. No es cualitativo, sino Cuantitativo. Creo que ahí
siendo cierto lo que dijo César, creo que ahí como que aplica mejor. Y los 80 y 20% que se trabajaron para ese paper, que está teniendo dificultades, Sí. implica tomar 50 o 100 muestras de 20% y entonces generar los breeding values para predecir y para validar. Y la idea nuestra es que si el core subset, es capaz de seleccionar una muestra que mantiene la diversidad total, entonces una sola muestra, que es esa, debería ser capaz de predecir igual que toda esa otra cantidad de procedimientos. Exacto. Pero está en discusión, tremenda Sí. discusión. Sí. Sí, ayer hubo una discusión acalorada en la oficina. Pero sí, se aprende mucho de esas discusiones. Entonces, rápidamente, solo para dejar la idea de que, como le decía anteriormente, la genotipificación, la creación de los perfiles genómicos, ¿sí? Ya es una realidad de que es bien simple de hacerlo, ¿sí? Con dinero, obviamente. El tema, como les decía anteriormente, es esto: la capacidad que tengamos de realizar buenas mediciones en las características en las cuales estamos interesados. Ese creo que es el próximo paso. Y otra, que es la más difícil, es tomar en cuenta y poder, no digo predecir, porque es difícil, ¿no? En relación al medio ambiente. Pero la conjunción de estos tres parámetros es lo que nos va a dar los mejores resultados si queremos predecir, justamente. Inclusive aquí se está trabajando en esto, no predecir el ambiente, pero incluirlo dentro del análisis. El paper inclusive habla, no lo quise mostrar acá, pero hace un análisis transversal sobre diferentes ambientes. Y bueno, ahora a pensar cómo vamos a hacerle. Sí, vamos. Si quieren ir a conocer Saga, tenemos 5 minutos. Si tienen en este momento algún comentario, pregunta o duda, bienvenidas. Y después ¿quieren pasar a Saga en el camino Ajá. Y después ya vamos al brindis para que conozcan el laboratorio? ¿Algún comentario? Todos los días terminamos el día con sesiones de discusión y después de cada presentación también siempre está abierto el piso para preguntas. Pero en estos momentos, si quisiéramos redondear el día de hoy para que hoy en la noche vayan meditando en más cosas y hubiera alguna pregunta, por favor. Cuando hablabas de, por ejemplo, saber cuáles razas fueron las que crearon a los CML, ¿ya tienen, cuánto tiempo les va a llevar saber eso? ¿Ya tienen alguna idea? Bueno, la verdad que comencé en junio con eso, solo, y necesité de más ayuda y todavía mucha cosa por hacer, porque si bien está bien organizado el banco, hay que ir libro por libro, ver cuál fue el cruzamiento, en qué parcela, y es bastante complicado y lleva muchísimo tiempo y bueno, no es lo único que hago, entonces es en realidad lo mínimo. es prácticamente un hobby. Pero no te podría decir un tiempo determinado. Yo esperaba ahora a fin de año comenzar a hacer algunos análisis para ver esas huellas de selección. Probablemente para principios del año que viene. Voy a ver, tengo esperanzas todavía, me queda un mes. Yo solo una última pregunta, perdón, ya nos vamos. Todo lo que hemos discutido va dirigido a investigadores y mejoradores. En Masagro, y esto es curiosidad, ¿cómo conciben a los pequeños productores y a los
indígenas que mantienen la mayor parte de la producción de razas nativas en México. Bueno, esa la voy a tomar yo. Comentamos la doctora Sara y después Kevin comentó acerca de que Masagro tiene 4 componentes. Masagro Biodiversidad es la primera componente desde el punto de vista de que estamos enfocados, como tú bien dijiste, hacia los investigadores, hacia los fitomejoradores, profesores, estudiantes de doctorado, etcétera. Estamos haciendo, vamos a decir, una parte de investigación un poco más básica, sin perder el enfoque de que sea aplicado, ¿verdad? Pero no de aplicación inmediata. Después de Masagro Biodiversidad hay 2 otras componentes, una que se llama Masagro Maíz, que realmente hace fitomejoramiento de maíz, desarrolla líneas avanzadas, produce híbridos, interacciona con las empresas productoras de semilla, las organiza, les da asesoría en administración, etcétera, para que cada quien en su área de influencia, en su nicho de mercado, tenga un impacto ya sobre los agricultores. Igual que Masagro Maíz, hay una componente que se llama Masagro Trigo, que haría aproximadamente lo mismo, aunque debido a que el sistema de semillas del país es muy diferente el de trigo al de maíz, allá se ha enfocado en los primeros años sobre todo a tratar de romper los techos en potencial de rendimiento, ¿sí? Y adaptación a factores adversos. Ahora, este año y los subsecuentes se va a enfocar a mejoramiento, desarrollo de variedades también con más fuerza. Y finalmente, la última componente es Masagro Productor. Masagro Productor trabaja más la parte de agronomía, la parte de agricultura de conservación, la incorporación de todos los factores de la producción para ver sus interacciones. Y tiene toda una estrategia de difusión de tecnología y de impacto. Están organizados en Masagro Productor en lo que llaman ellos hubs en diferentes estados del país, y dentro de cada hub tienen plataformas experimentales en campos de agricultores, en campos del INIFAP, en universidades, donde los agricultores se acercan a conocer de primera mano esas combinaciones exitosas de factores adecuadas para cada región. Entonces es todo un flujo. Y para contestar tu pregunta en forma más precisa respecto a los agricultores que conservan la diversidad, que manejan las variedades nativas, en Masagro Maíz, por ejemplo, tienen una componente que se llama mejoramiento participativo, que dirige la doctora Marta Wilcox, y ella trabaja con pequeños productores, trabaja con los fitomejoradores de otras instituciones, por ejemplo, fuertemente con INIFAP en regiones como Oaxaca, Chiapas, etcétera, donde tienen diferentes tipos de interacciones, desde rescate de variedades nativas que se han perdido, o sea, sacarlas del banco y regresarlas a las comunidades, y recientemente un caso muy publicitado donde pusieron en contacto chefs de Nueva York para consumir maíces nativos de color, pigmentados, ¿sí? Entonces, pero realmente, comparativamente, el esfuerzo con este tipo de mejoramiento, pues es acotado a Masagro Maíz, y en estos aspectos que te mencioné es una pequeña parte. Y es una pequeña parte porque el diseño de todo el proyecto es más que todo para impactar en la agricultura tradicional de temporal, pero que tiene oportunidades de desarrollarse y adoptar el abastecimiento de los mercados locales, regionales y nacionales. O sea, el enfoque desde origen de Masagro no fue hacia el productor de subsistencia que no tiene intenciones de conectarse
en el futuro, en lo subsecuente, hacia los mercados de cualquier nivel. Porque ahí se piensa que también por iniciativa de la Secretaría, que ahí es donde se pueden tener los logros más rápidamente hacia satisfacer las necesidades de la población mexicana y a reducir las importaciones de granos que actualmente hace el país.